y del barrio o de otros barrios que han venido, tengan una instancia distinta para conocer distintas obras y qué piensan los autores sobre esas obras. Esto es un poco eso. Y además estamos acá para vender libros, por supuesto, porque si no, no vamos a poder hacer más este tipo de actividad porque vamos a tener que cerrar. Pero esto no es una queja porque la verdad que el complejo, les agradezco a vecinos y vecinas que me acompañan siempre, vienen, compran muchos libros, conversan mucho, que a mí me encanta conversar. Yo veo a Chasquetti acá y uno se tienta en preguntarle, bueno, ¿qué pasa el domingo? Pero no podemos hablar porque estamos en veda, así que él se va a referir únicamente a las nuevas reglas de juego en Uruguay. Este libro de Mario Vergara, que también, para los que no sabían, no lo sacó hace un mes ni hace dos, sino que salió hace unos años. Es más, ganó el Premio Nacional de Literatura 2017 en Ciencias Sociales. Les agradezco, como siempre, que nos acompañen y bueno, vamos a escuchar al señor Vergara y al señor Chasquetti. Bueno, gracias por la invitación, gracias a los que hicieron el esfuerzo de venir con esta nochecita que está bastante dura. No voy a ser largo, lo que voy a hacer es contarles algunas impresiones que me dejó la lectura de este libro, que como se decía antes, ya tiene unos añitos, pero que tiene un valor muy alto. Yo diría que es un libro que está a medio camino entre la academia y la política, porque por un lado es un libro que refleja bastante bien las ideas principales que ha tenido Mario como académico, pero también como político, ¿no? Con Mario trabajamos antes de su ingreso de lleno a la política, en facultad, escribimos algunas cosas juntos, y bueno, digamos que la perspectiva teórica, académica, producto de su formación en Berkeley, en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, está muy claramente expresada en este libro que yo diría que es un gran mapa de las transformaciones institucionales en diversas áreas de la economía y la sociedad que llevó adelante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Esas ideas, digamos que no son producto de una reflexión ideológica al estilo de la que puede tener un político típico de un partido político, sino que son el resultado de esa interacción entre el desempeño académico y el accionar político. O sea, acá hay mucha información, mucho análisis, pero también hay mucha teoría que bueno, voy a tratar de simplificar tratando de dar un panorama mínimo, ¿no? Antes quería decir que bueno, que curiosamente el Frente Amplio gobernó 15 años, pero no hay muchos libros como este que den cuenta del conjunto de transformaciones. Y me parece muy relevante porque bueno, hoy en día en el debate público está presente, digamos que el desempeño del Frente Amplio en el gobierno es uno de los puntos en discusión. Desde el gobierno, desde los partidos de la coalición, se ha instalado una narración que señala de que bueno, esos 15 años fueron un fracaso, una pérdida de tiempo, ¿no? Y bueno, a fuerza de repetirlo una y otra vez y a fuerza de convencimiento de una parte importante de su electorado, se ha instalado esa idea, ¿no? Y yo creo que este libro tiene el valor de desafiar ese sentido común instalado tan recientemente. Lo segundo que me gustaría apuntar es que si bien las reformas que este libro narra abarcan a la economía, yo diría que no se limitan únicamente a la economía, ¿no?
Para muchos, Mario es algo así como el referente económico junto a Danilo Astori, el Astori vergarismo del Frente Amplio. Pero este libro va más allá y lo que hace es enfocar la acción de gobierno de un partido desde una perspectiva bastante amplia que abarca la política económica y sus subáreas, pero también otras políticas económicas. Y eso es posible por el enfoque con el que se desarrollaron esas reformas. El enfoque en términos académicos se llama economía institucional y se llama también economía de la información. No obstante, eso traducido a la praxis, o sea, a la política cotidiana, eso representa una idea de, bueno, tener buenos diagnósticos sobre los problemas que tiene cada política pública, tratar de entender cómo funcionan esas políticas públicas y tratar de cambiar las reglas que las ordenan. La idea es que toda regla genera un conjunto de restricciones, pero también un conjunto de incentivos. Modificando esas restricciones y modificando esos incentivos, se pueden obtener determinados resultados. Ese es el ABC, digamos, de la economía institucional, y yo creo que es el ABC de las reformas que en numerosas áreas de la vida política, de la vida del país, llevó adelante el Frente Amplio. Por tanto, el libro no solo describe y analiza, sino también que hace un recorrido y es un raconto de las innovaciones institucionales. Y cuando uno se pone a repasar, a leer, hay un anexo bastante impactante, se da cuenta de que las reformas fueron amplísimas y abarcaron casi todas las áreas pensables. Es cierto que no todas se completaron, pero lo cierto es que el libro se hace cargo de la mayoría de las que se reformaron y da cuenta de las que están pendientes. No es normal que los partidos políticos hagan este tipo de balances, ¿no? Es decir, a ver, lo pueden hacer en un congreso, lo pueden hacer en un encuentro, lo pueden hacer en un comité ejecutivo, a modo de documentos que se discuten entre las dirigencias o entre los militantes, pero de ahí a transformarlo en un libro y tratar de divulgarlo es menos frecuente. Yo solo encontré dos casos en la historia política reciente del país. El primero fue lo que hizo Washington Beltrán en 1989. Él publicó un libro que se llama Pamperada Blanca, que es algo así como un repaso de lo que hizo el Partido Nacional durante sus dos colegiados de la década del 60. Es un buen libro, porque permite rápidamente tratar de entender cuáles eran las ideas que movían a esos gobiernos, el papel que tuvo la CIDE y los equipos que montó sobre todo el segundo colegiado. El segundo libro que yo encontré buscando algo parecido es lo que hizo el Instituto Manuel Oribe en 1996. Después que perdió el Partido Nacional, el Instituto Manuel Oribe, dirigido por Luis Lacalle Herrera, se empeñaron y escribieron un libro que se llama 60 meses que cambiaron el país. Y ahí hay algo así como un esfuerzo también por lo menos de raconto, ¿no? De tratar de decir, esto fue lo que hicimos. Yo creo que para el caso de los gobiernos del Frente Amplio, el libro que ocupa un lugar similar, aunque es bastante más completo y digamos que bastante más audaz y ambicioso, es este libro de Mario, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera repasar qué fue lo que hizo y qué fue lo que dejó de hacer el Frente Amplio en el gobierno, habla con el librero, puede perfectamente pasar por la librería y comprar el libro. ¿Cómo está organizado el libro, no? El libro, a ver, antes una palabrita sobre el primer libro de Mario, que cayó un poco en el olvido, que lo publicó Trilce allá por 2003.
ese libro fue el que permitió el encuentro entre Mario y Danilo Astori. No habría Astori Vergarismo sin ese libro. Ese libro es un resumen de la tesis de doctorado de Mario, ¿no? Ese libro es un libro puramente académico, y yo creo que ese libro es como el marco teórico de este otro, ¿no? Me parece importante mencionar eso porque, bueno, no es que la reflexión se hace ex post, luego de que las cosas sucedieron, sino que, bueno, la concepción general, global, el enfoque ya estaba previsto antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno. El libro tiene, digamos, varias partes, ¿no? Desde luego, yo diría que tiene 5 secciones. La primera es la típica introducción que tiene todo el libro. La segunda es una sección que se llama Análisis de las nuevas reglas de juego, y que yo creo que es un prolijo y jugoso resumen de 58 páginas de todo lo que contiene el libro. O sea, si alguien quiere leer el libro, puede directamente leer esas 58 páginas, y yo creo que está muy bien resumido. No obstante, digamos que el libro tiene un desarrollo. Hay 7 áreas de reformas que se pasan revista. Ahí está el rol del Estado en el manejo de las cuentas públicas, donde se analiza concretamente la reforma tributaria, la reforma del proceso presupuestal y la reforma del manejo de la deuda. Allí donde, bueno, trabajaba Azucena Relich. La segunda área es la de las políticas sociales, donde se analiza, bueno, la política de inserción social, las relaciones laborales, la reforma de la salud, la reforma de la política de vivienda, los avances en el sector educativo, donde se deja expresamente sentado, bueno, lo incompleto que fue ese proceso, y finalmente los avances en seguridad social. El tercer capítulo tiene un análisis del sistema financiero, de las reformas que en esa área se hicieron. El cuarto, la inserción externa del país, poniendo especial énfasis en el nuevo enfoque de inserción regional y multilateral, y en la reforma aduanera. La quinta sección está centrada en el funcionamiento de los mercados. Ahí hay un análisis de los cambios que se le hicieron a la ley de inversiones, que venía de los 90, el impulso a la innovación con la creación, por ejemplo, de agencias como la ANI, la legislación sobre la competencia, la nueva legislación sobre bancarrota, y las políticas hacia las pequeñas y medianas empresas. El sexto punto es la modernización del Estado, la reforma del sistema del servicio civil, y la séptima son las políticas culturales. Digamos que cada una de estas políticas cuenta en el desarrollo del libro con un autor que se encarga del desarrollo, ¿no? Que van más allá de ese resumen inicial. Y ahí desfilan, bueno, algunos economistas muy relevantes que participaron de los gobiernos del Frente Amplio. Allí está David Eibe, Jorge Campanella, Graciela Masucci, Martín Valcorba, Jorge Polgar, Álvaro Ons, Sergio Milinsky, Elizabeth Oria, Silvia Amado, Pedro Pesteguía y Matías Pons. Es decir, bueno, al final voy a llegar a esa parte. Digamos que en el estudio de los capítulos sobre cada una de las reformas, de estas reformas, estos son los autores encargados del desarrollo del trabajo. Algunos incluso son los que llevaron adelante las reformas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de vivienda, que supone la creación de la Agencia Nacional de Vivienda,
de los incentivos a las nuevas políticas de vivienda social. La reforma del Banco Hipotecario está Jorge Polgar, ¿no? Que en el último gobierno del Frente Amplio pasó al Banco República, pero bueno, durante los 2 primeros estuvo trabajando en esa área. Por ejemplo, digamos que es ese hecho lo que nos ofrece es que son textos que están dotados de un profundo conocimiento, ¿no? de lo que ocurrió, con diagnósticos muy claros y con una precisión bastante impresionante, ¿no? Sobre lo que se quería hacer y lo que finalmente se hizo. Yo creo que la reforma que falta en este libro, lo dije la otra vez y lo voy a volver a repetir acá porque creo que tiene relevancia para el debate actual, es la reforma de la policía, ¿no? No está en el libro. Yo creo que es la reforma que falta. Y lo digo porque en verdad siempre pensé que la reforma que o sea, no es que lo pienso ahora, lo vengo diciendo desde el momento que se estaba haciendo. La reforma de la policía que llevó adelante el segundo y tercer gobierno del Frente Amplio fue una reforma muy ambiciosa, que transformó a la policía del país, que nos permite hoy tener una mejor policía, ¿no? Es decir, el problema que tuvo el Frente Amplio es que no coincidió esa reforma con la cosecha de resultados. Yo creo que a este gobierno le va a pasar algo parecido, porque me parece que el problema que tenemos va más allá, o no se resuelve únicamente con una reforma de la policía o de las fuerzas de seguridad. Se requiere otras herramientas mayores para terminar de abordar un problema tan dramático como es el de la seguridad. Bueno, finalmente hay una cuarta parte que quiero mencionar, que es una interesantísima interpretación desde la teoría de la regulación económica, que es escrita por Sergio Milnitzky. Está difícil de pronunciar. Sergio. Que bueno, que la verdad que es uno de los mejores textos que aparecen en el libro. Y es uno de los mejores, dice, uno de los mejores. Y finalmente aparece un texto de los politólogos Daniel Buquet y Rafael Piñeiro. Yo creo que es un gran ensayo que analiza cómo la política particularista clásica en el siglo XX uruguayo se fue atenuando hasta niveles mínimos durante los gobiernos del Frente Amplio. Esta idea de que durante todo el siglo XX, incluida la dictadura de los años 70 y 80, el empleo público, las instituciones del Estado siempre fueron una moneda de cambio para hacer política, y cómo, a partir de los gobiernos de la década de los 90 y particularmente luego de la llegada del Frente Amplio al gobierno, con esta idea del acceso abierto y de los llamados públicos, el reclutamiento del servicio civil fue modificado en este país. Es decir, y hasta tal punto se llegó a eso que cuando hoy encontramos un caso aislado, nos parece horrible, ¿no? Esto, claro, estamos hablando del nivel nacional, ¿no? A nivel departamental todavía estamos en veremos y es otra de las reformas pendientes. Bueno, lo cierto es que el libro es altamente recomendable. Es un libro que está, vuelvo a repetir, a medio camino entre la academia y la política. Hay algunas partes que evidentemente hay un lenguaje técnico que tal vez no es tan accesible para todo el público, pero hay otras, sobre todo el ensayo de 58 páginas inicial que escribió Mario, que yo creo que es un texto perfectamente entendible para cualquier ciudadano promedio. En síntesis, yo creo que el libro es un esfuerzo intelectual relevante para responder a algunos de las preguntas que los ciudadanos se hacen y que se van a seguir haciendo, ¿no? ¿Qué ha hecho el Frente Amplio en el gobierno? ¿Qué orientación ha tenido? Si el Frente Amplio efectivamente ha cambiado algo en esos 15 años, si fue simplemente ese periodo, un periodo influido por un viento de cola de crecimiento económico, o si en verdad
hubo reformas institucionales profundas. Así que bueno, los invito a leerlo y agradecerles haber escuchado de manera tan atenta esta presentación. Gracias. Bueno, la verdad que es un gusto estar con ustedes acá, que hagan este esfuerzo, ¿no?, de estar en este día acá con nosotros. Agradecerle siempre a Eduardo, que es un amigo, y que cuando me dijo: Mario, tenemos que presentar tu libro en la librería, digo, pero Raba, en mi libro lo escribí hace años, y realmente lo que me convenció de todas maneras de hacerlo es la circunstancia política actual, que es que nos lo pide incluso Fernando Pereira, que es decir, nosotros no podemos dejar que sigan diciendo que los 15 años fueron un desastre, que no pasó nada, que fracasamos en todo, y es parte del debate político actual, el de alguna manera reivindicar que muchas cosas se hicieron y muchas cosas salieron bien y algunas no. Y el libro, escrito en 2015, o sea, es un raconto, como decía Daniel, de las reformas hechas en los dos primeros gobiernos. Debo decir en tono de autocrítica que si lo extendiera a hoy no serían muchas las cosas para agregar, lamentablemente, pero que está el núcleo de parte de la discusión de hoy, de las cosas que se hicieron, de qué país tomó el Frente Amplio en 2005 y cómo reformó y con qué lógica, con qué cabeza avanzó en transformaciones estructurales en prácticamente todas las áreas de la sociedad, de la economía, de la cultura. Este no es un libro de economía. Si hay un área que no está en el libro, es la descripción de la política económica de los 15 años. Capaz que eso en algún momento lo tendremos que hacer, con Danilo, con Fernando Lorenzo, con Álvaro. Pero es un libro más bien de las reformas, en donde sí el Ministerio de Economía en su momento tuvo un rol fundamental, porque no hay reforma sin reglas y sin plata. Y la idea fue en el libro no solo describir las reformas, sino mostrar el hilo conductor, qué cosas en términos del diseño y de hacia dónde iba cada reforma, que todo tenía un hilo conductor. Daniel planteaba ya en parte eso, ¿no? Parte del hilo conductor es que había que cambiar reglas de juego. Las reformas lo que hacen es modificar las reglas de juego. Nosotros le llamamos las estructuras de incentivos. Como decía Daniel, las reglas te fijan restricciones y generan estímulos, incentivos. Una regla te permite hacer cosas y te inhibe de hacer otras. Bueno, cuando uno ve el conjunto enorme de reformas que se hicieron en pocos años, porque es muy difícil de encontrar otra circunstancia a nivel internacional en donde se hayan hecho tantas reformas profundas en tan pocos años. Y esa perspectiva era la de que teníamos que cambiar las reglas de juego en la sociedad. Daniel hacía referencia a mi primer libro, el del 2003, que se llamaba Las reglas de juego en Uruguay. Esta es, por supuesto, una guiñada a ese libro inicial, Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Porque lo que analizamos en 2003 era una estructura de reglas mucho más pobre, e incluso había un montón de aspectos que terminaron siendo agenda para el gobierno del Frente Amplio, de las cosas que teníamos que cambiar. Y no tenemos dudas de que la estructura de reformas que hizo el Frente Amplio implicó cambios en reglas de juego profundas en la sociedad. Una, por ejemplo, mencionaba Daniel, el vínculo de la ciudadanía con el Estado. Todas las reformas que se hicieron en el aparato estatal, desde el impulso al gobierno electrónico, desde la transparencia que incipientemente había comenzado en el gobierno de Valle, pero que se despliega en toda su magnitud en los gobiernos del Frente Amplio, implicaron un cambio sustancial del vínculo entre los ciudadanos y el Estado. Ya tratando de dar fin, no totalmente, Daniel seguía diciendo a nivel de los gobiernos departamentales eso está mucho más atrasado, por ejemplo, o hay alguna vuelta ahí, tratando de ir cerrando el ciclo de la política asociada a las prácticas clientelares.
al clientelismo, a la política con nombre y apellido. Las reglas que nosotros procuramos hacer, justamente, fijar reglas transparentes a las que todo el mundo tiene acceso, es un factor democratizador y va justamente en contra de hacer esa política de regla, entre comillas, que es en función del nombre y apellido, la cosa clientelar. ¿Por qué? Una hipótesis que yo planteo en el libro es por qué el Frente Amplio fue capaz en pocos años de desarrollar tantas reformas y tan profundas. Y ahí marco 3 aspectos. Uno, la demanda de la sociedad por cambios, porque recuerden que veníamos de la crisis del 2002-2003. O sea, como se dice normalmente, ¿no? El ideograma chino de la palabra crisis, que no son letras, ¿no? Es un ideograma, involucra el problema de la crisis, pero también la oportunidad. O sea, la oportunidad que da la crisis de mirar las cosas de una manera diferente y plantearse la necesidad de transformaciones. O sea que había una demanda de cambios profundos porque el contexto de la crisis así lo indicaba. Demanda por parte de la sociedad. Un segundo aspecto era el hecho de que el Frente Amplio por primera vez llegaba al gobierno. Una orientación de izquierda y de centro izquierda entra en la administración de gobierno y además con una perspectiva y un discurso que se asocia a la oferta de cambios y de transformaciones estructurales. O sea, el Frente llega y era razonable pensar que el Frente llegaba para hacer transformaciones. O sea, acá hago como una analogía con el mercado, ¿verdad? Estaba la demanda por cambios y la oferta de cambios. ¿Y por qué esto fue posible implementarlo? Porque el Frente contó con mayorías parlamentarias. Contar con mayorías parlamentarias no quiere decir que sea más fácil, pero sí lo hace más factible. ¿Qué quiero decir con esto? Las discusiones, los debates que se dan, o sea, el juego político cuando hay mayoría parlamentaria se concentra en el acuerdo, en buscar el acuerdo dentro de la fuerza política que tiene la mayoría y después se implementa a nivel parlamentario, pues la mayor parte de estas reformas requerían leyes. Lo que digo con que no es necesariamente más fácil es que a veces las discusiones en la interna son duras también, no son más fáciles de hacer que cuando se da entre los partidos. Y el Frente Amplio no es una coalición como hay ahora, que tendrán que llegar a sus acuerdos, pero en esa coalición está claro que no todos tienen el mismo poder. El Frente es una construcción histórica de unidad, por lo tanto hay que llegar a acuerdos concediendo, proponiendo, discutiendo, convenciendo, pero no metiendo la pesada por ser, ¿no? O sea, era un proceso complejo, pero tenía una ventaja, que es, primero, todo el mundo tenía claro que en algún momento había que terminar la discusión. O sea, había que llegar a un acuerdo, sí o sí. Y lo otro es que tenías las herramientas para implementar ese acuerdo, votar las leyes en el Parlamento e implementar desde el gobierno sobre todo las nuevas reglas. Esos 3 factores, la oferta de demandas al llegar al frente al gobierno, la demanda de la sociedad por la oferta de reformas, quise decir, la demanda de la sociedad por cambios en el marco de la salida de la crisis y las mayorías parlamentarias que generaban funcionamiento de las reglas políticas, permitieron implementar decenas de transformaciones estructurales. Cosas que algunas de ellas durante años se quisieron. Les voy a poner un ejemplo, entre comillas, lateral para que vean. La reforma en la legislación de quiebra, de bancarrota, se inspiró en realidad en una propuesta que se había hecho a fines de los 90, que se había hecho desde la academia, básicamente. Y en aquel momento el sistema político no fue capaz de procesarla, de discutirla, de aprobarla y de implementarla. Nosotros tomamos eso, convocamos a los mismos académicos más otros y obviamente le agregamos otro enfoque y demás, pero por la forma en que se hizo, esta vez se pudo discutir, aprobar e implementar.
Entonces, eso ayuda a entender por qué fue posible todo esto. Daniel enumeraba la cantidad de áreas en donde aquí están planteadas todas estas reformas. También el libro tiene las reformas que no se hicieron, o algunas que quedaron a mitad de camino, ¿sí? Porque obviamente ningún proceso político es completo y es perfecto. Hubo problemas, hubo reformas que quedaron por la mitad, hubo algunas cosas que requieren una segunda vuelta de rediseño, en fin. O sea, no tiene una visión así autocomplaciente, sí, sesgada, no lo niego, pero no autocomplaciente de que todo lo que se hizo estuvo bien y fue completo y era todo lo que teníamos que hacer. No es así. Otro aspecto que les quería comentar es que tenemos, o sea, les decía hoy al principio, ¿no? Hoy es parte de esto es parte de la discusión. Por supuesto que tenemos que pensar qué país teníamos en 2004-2005, pero no solo todos los resultados que hubo en materia de crecimiento, en materia de equidad, en materia de bienestar, en materia de la ayuda a los más necesitados, de cómo bajó la pobreza, de cómo tenemos un país más igualitario que hace 15 o 20 años. Y resultados en el terreno económico, de exportaciones, de consumo, de inversión, etcétera, etcétera. Es un país con reglas más claras, es un país con reglas conocidas con mucha más transparencia, en donde el impulso a toda la cuestión de las tecnologías de la información en el Estado juegan un rol muy importante. Hoy decía Daniel, ¿no? Cosas que eran comunes y naturalizadas hace 20 o 30 años, hoy se ve un caso y es un escándalo. O sea, estamos en una sociedad mejor en última instancia, porque si eso más vale que sea un escándalo a que esté naturalizado y pase como parte del funcionamiento del Estado o del sistema político. Voy a también hacer el paréntesis en base a lo que decía Daniel, porque lo hemos hablado en algún momento. Acá no está, por ejemplo, la reforma del Ministerio del Interior. Por dos razones. Recuerden que este libro fue escrito en 2015. La reforma estaba a mitad de camino. Y yo les voy a ser honesto, un tiempo después, unos meses o un año después, recuerdo haber ido a una presentación de ADM en donde el ministro Bonomi, ¿sí?, el bicho, presentó por primera vez lo que se estaba haciendo en el Ministerio del Interior en clave de una reforma estructural. Y me convenció al instante. O sea, comparto totalmente que hubo una reforma profunda en el funcionamiento del Ministerio del Interior. Lo dijimos muchísimas veces a lo largo de, incluso de la campaña electoral, que hoy estamos volviendo a discutir, ¿no? En esa cosa del respaldo a la policía. Y decimos, mirá, en 2004 la policía salía a patrullar con uniformes que en vez de azules eran grises de raídos. Los policías se tenían que comprar las municiones porque les daban las armas sin balas. Los chalecos estaban vencidos. No había cámaras, no había infraestructura, no había tecnología. Y los salarios eran de hambre. Esa era la policía. Todo eso cambió en los gobiernos del Frente en el contexto de una reforma que profesionalizó, no solo incorporó tecnología, limpió en buena medida a la policía, sino que además profesionalizó a la policía. La discusión de hoy de que parece que el respaldo es que ahora, es pegar dos gritos, dos eslóganes, ir a la puerta de un juzgado, como que eso fuera el respaldo a la policía. No, el respaldo a la policía fue justamente todo ese proceso y efectivamente ahí hubo una reforma estructural que, si algún día alguien hace una actualización de este libro, sin duda la tendrá que incorporar. El otro aspecto que quiero marcar es que Daniel decía, el esqueleto conceptual de las reformas fue el cambio en las reglas de juego que implican modificaciones en las estructuras de incentivos, de estímulos. El qué podemos hacer, el qué estamos estimulados a hacer y en lo que no podemos hacer. Pero además, la teoría esta incorpora el tema de que esto tiene que venir acompañado de una transformación institucional en la organización del Estado, sobre todo. Entonces, cada reforma
está presentada en términos de qué cambios de reglas hubo y qué cambio institucional acompañó ese cambio de reglas para dar garantías de que esas reglas se iban a cumplir. Porque podemos escribir la mejor ley, las mejores reglas, que si después no se garantiza el cumplimiento de esas reglas, no sirve para nada. Entonces cada reforma dice, bueno, estos son los cambios de reglas y este es el cambio institucional que le da soporte, que le da garantías a esa regla. Por ejemplo, no puede pensarse la reforma tributaria, que es el cambio de reglas, el cambio en la estructura de impuestos, etcétera, sin la reforma de la DGI y el fortalecimiento del BPS y de la aduana. Porque esto es lo que le da credibilidad al cambio en los impuestos. Y era fundamental. Por ejemplo, en la DGI antes, los contadores trabajaban de mañana en la DGI tratando de evitar que las empresas evadieran impuestos y de tarde trabajaban para las empresas. Por ejemplo, ¿no? O sea, sin un cambio radical en la DGI no hubiera sido posible sostener la reforma tributaria. Lo mismo en la aduana, se hizo un nuevo código aduanero moderno y una reforma en la Dirección Nacional de Aduanas. Yo recuerdo un titular en un diario del presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana diciendo: en la aduana se eliminó el 95% de la corrupción. Y eso tuvo que ver con una reforma organizacional en donde hubo una brutal incorporación de tecnología que permitía muchos más controles y limitaba las posibilidades de corrupción. En el sistema financiero, recuerden que el sistema financiero fue el epicentro de la crisis en el 2002. Los cambios en el sistema financiero fueron muchísimos y enormes. Y lo que queda claro es que del 2004 para acá, los bancos nunca más fueron un problema. Vino una crisis fundamental en la crisis financiera internacional en el mundo, y acá la pasamos sin mayores sobresaltos. Tuvimos problemas en un montón de aspectos y el sistema bancario dejó de ser el epicentro de los problemas. Antes las crisis eran el dólar y los bancos. Bueno, eso dejó de pasar, en buena medida por la reforma en el sistema bancario. Ni que hablar en el terreno social, el cambio sustancial en las relaciones laborales, por ejemplo. Es enorme la cantidad de leyes que se aprobaron que afectaban las relaciones entre empleadores y trabajadores. Y el eje del asunto fue, en términos de reglas de juego, volver a equilibrar el poder entre trabajadores y empleadores. Porque está claro que desde que habían dejado de funcionar los consejos de salario en los 90 para acá, había habido un desequilibrio absoluto en las relaciones laborales que los gobiernos del Frente volvieron de alguna manera a poner en su lugar. En materia del sistema de salud, la reforma de la salud, de las reglas de financiación, de las reglas de atención, las reglas de juego, pero también la reforma organizacional. Se separa ACE del Ministerio, se crea la Junta Nacional de Salud, en fin. O sea, nuevamente, la pata de las reglas y la pata de las instituciones. En el sistema de vivienda hay un cambio de reglas, se impulsan mecanismos de apoyo a la vivienda social, pero recuerden que nosotros llegamos con un banco hipotecario que estaba fundido y cerrado. Se reestructura el banco hipotecario, se crea la Agencia Nacional de Vivienda como un servicio descentralizado y se le dan los roles correctos al Ministerio de Vivienda. O sea, es reforma de reglas, reforma de instituciones. En materia de las políticas sociales, el Uruguay, ahora parece natural, pero el Uruguay no tenía un Ministerio de Desarrollo Social, que fue, creo yo, la primera ley de los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, esa sí fue una ley de urgencia, pero era por una urgencia de verdad y un tema puntual y acotado, ¿verdad? Como deben ser las leyes de urgencia. Pero no voy a decir más nada de eso porque estamos en medio. A lo que voy es que ahí hubo nuevas reglas de lo que son las políticas sociales y el sustento institucional, la creación del ministerio y de todo lo que fue el despliegue institucional en todo el territorio del país. Podemos seguir con estos ejemplos, digamos, de cómo
cada reforma implicó cambio de reglas y cambios institucionales, y eso es lo que tienen para recorrer en el libro. Decía bien Daniel que con leer el primer capítulo creo que se tiene una buena síntesis de... Vamos a... La estética nunca puede estar después de la cultura y la economía. Y tenía un amigo que un poco en broma decía, bueno, podemos admitir fallas éticas, pero estéticas jamás, ¿no? Cosa que ya no se puede decir. Ni es cierto. Bueno, a lo que voy es que el libro tiene ese capítulo introductorio que es la síntesis del resto del libro. Y en el resto del libro es más bien la descripción de todas estas reformas, muchas de las cuales yo se las pedí a gente que estuvo involucrada en cada reforma. Todos los que nombró Daniel es gente que estuvo en el proceso, en el diseño y en la implementación de algunas de las reformas. Que creo que eso le daba también otra riqueza al material. Y después los últimos artículos que son más bien de interpretación, complementarios con la interpretación inicial que está en el capítulo inicial. Así que bueno, la idea en su momento fue contribuir a un relato. Nosotros sentíamos que después de 2 gobiernos del Frente no había materiales que nos ayudaran a entender todo lo que el Frente había hecho en esos 2 gobiernos. Este libro fue un intento de contribuir a ese relato. Decía Daniel también, lamentablemente no hay muchos aportes adicionales. Pero hoy vuelve a ser importante para revisar lo hecho en el marco del debate político actual. Por lo tanto, yo los estimulo a que lo revisen, a que lo repasen. Yo suelo decir que sin duda está a la venta en las mejores librerías del ramo, pero hoy lo que tengo que decir es que está a la venta en la mejor librería del ramo, que es la del Raba, ¿sí? Así que bueno, pretendió ser un pantallazo. Les agradezco la atención sin duda y bueno, gracias por acompañarnos hoy, y lo que tengan para contribuir, discutir, proponer en estos temas siempre va a ser bienvenido. Muchas gracias. Hace pocos días escuchamos por televisión y por radio a Mario Lallera, ¿puede ser? Sí. Ese hombre, policía, creo que era El director nacional de la policía. director general de la policía, aclaró puntualmente de que durante el gobierno del Frente Amplio había habido enormes cambios. Quiero que tú también le digas a nosotros, como lo dijiste al principio, que Mario Lallera corrobora lo que acabas de decir tú en la exposición. Por otra parte, personalmente, cuando yo trabajaba en una institución, tenía también lo que tú dijiste allí, tenía policías que iban sin dormir a hacer el 222, y además me pedían para dormir un poquito y comer algo que yo llevaba para darle de comer, nada más, porque si no es para largo. Gracias. Sí, a ver, es tal como lo decís, lo que decía Lallera. También el anterior director de policía, me acuerdo cuando se retiró, que también recuerdo de que hizo un discurso pre-elecciones del 2019 bueno, que corroboraba de alguna manera todos los avances que había habido en la gestión del Ministerio del Interior y en el verdadero respaldo al accionar policial, ¿verdad? El ejemplo del 222 es otro más. En nuestros gobiernos el cambio de regla fue que de hecho se salarizó, porque claro, la gente tenía que hacer 222 porque tenía salario de hambre y tenía que complementar de alguna manera. Hay un cambio de reglas muy importante que permitía que la gente accediera a los ingresos que tenía sin necesidad de estar 16 horas seguidas, que obviamente eran difíciles de sostener, como decís tú, ¿no? Creo que todo nos pasaba de que podíamos ver policías que estaban en algunos lados poco menos que cayéndose de sueño, ¿no? Pero bueno, sí, son 2 buenos ejemplos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.